Me llamo Larisa, tengo 58 años, y lo que voy a contarte hoy va a cambiar la forma en que ves la muerte. Va a responder preguntas que probablemente has tenido, pero que nadie te ha contestado, porque nadie habla de esto. Los doctores no hablan de esto. Las iglesias raramente hablan de esto en detalle. Y los que han experimentado la muerte no pueden regresar para contarlo, pero yo sí regresé. Y me trajeron un mensaje de alguien que ya cruzó al otro lado, de mi hija, que murió hace 8 años y que durante 38 minutos, mientras yo estaba clínicamente muerta, me explicó algo que nadie te cuenta. Me explicó exactamente qué se siente morir, paso por paso, segundo por segundo, las 7 verdades que nadie menciona. Y hoy, sentada aquí en esta entrevista, vestida con esta ropa humilde, voy a compartir esas 7 verdades, no solo para satisfacer curiosidad, sino para consolar, para sanar, para liberar a millones que viven en tormento preguntándose qué sintieron sus seres queridos en sus últimos momentos, porque durante 8 años viví en ese tormento. 8 años preguntándome, ¿sufrió mi hija? ¿Tuvo miedo? ¿Sintió dolor? ¿Pensó en mí? Y esas preguntas me destruyeron. Me quitaron mi matrimonio, mi trabajo, mi salud mental, mi capacidad de vivir. Hasta que hace 3 meses morí. Y ella me lo contó todo. Y ahora puedo vivir, porque tengo respuestas, y puedo ayudar a otros a vivir, porque tienen las mismas preguntas, y merecen las mismas respuestas. Pero primero necesito contarte quién era yo, y qué me llevó a este punto. Hace 8 años y 3 meses perdí a mi hija única, Daniela. Tenía 19 años, era todo mi mundo, mi razón de vivir, mi alegría, mi mejor amiga. Y murió en un accidente automovilístico, un sábado por la noche, volviendo de casa de una amiga. Un conductor ebrio cruzó la línea central, choque frontal. Daniela murió instantáneamente según el reporte forense. Ni siquiera llegó al hospital. Murió en el impacto. Y cuando recibí la llamada esa noche, mi vida terminó también. No físicamente, pero en todo otro sentido, porque cuando pierdes un hijo, especialmente tu único hijo, pierdes tu futuro, pierdes tu propósito, pierdes la razón por la que despiertas cada mañana. Y caí en dolor tan profundo que no hay palabras para describirlo. Pero lo que hizo ese dolor aún peor no fue solo la pérdida, fueron las preguntas que me atormentaban día y noche. ¿Qué sintió Daniela en esos últimos segundos? Cuando vio el otro carro viniendo, cuando supo que iba a chocar. ¿Tuvo tiempo de tener miedo? ¿Sintió el impacto? ¿Sintió dolor? ¿Sufrió aunque fuera por un segundo? ¿Pensó en mí? ¿Su último pensamiento fue llamándome? ¿O fue tan rápido que no tuvo tiempo de pensar en nada? Y nadie podía responderme. Los doctores decían, fue instantáneo, probablemente no sintió nada. Pero eso era especulación, no certeza. Los pastores decían, está con Dios ahora, en paz. Pero eso no respondía a mi pregunta sobre sus últimos segundos aquí. Y yo necesitaba saber. Necesitaba saber si mi hija sufrió, si tuvo miedo, si estuvo sola en ese momento horrible, porque si sufrió y yo no estuve allí para consolarla, no sé cómo vivir con eso. Y esas preguntas me consumieron. Desarrollé ansiedad severa, ataques de pánico, depresión clínica, insomnio crónico, pesadillas constantes imaginando sus últimos segundos. Me despertaba gritando. Veía su cara en mi mente llena de terror, y no sabía si era real o mi imaginación. Y esa incerteza me estaba matando. Mi matrimonio colapsó. Mi esposo, el padre de Daniela, eventualmente superó el dolor. No que la olvidara, pero encontró forma de seguir viviendo, de trabajar, de sonreír ocasionalmente, y yo no podía. Y eso creó distancia entre nosotros. Él decía, necesitas soltar, necesitas seguir adelante. Y yo gritaba, ¿cómo puedo soltar sin saber si nuestra hija sufrió en sus últimos segundos? Y él no entendía.
y después de 3 años nos divorciamos. Porque yo no podía estar con alguien que había superado la muerte de nuestra hija mientras yo seguía atrapada en ella. Dejé mi trabajo. Era enfermera. Y después de perder a Daniela, no podía soportar estar en hospitales, ver gente muriendo y no poder preguntarles, ¿qué sientes? ¿Tienes miedo? ¿Duele? Porque necesitaba saber por mi hija. Y tuve colapso nervioso en el trabajo cuando un paciente estaba muriendo y empecé a interrogarlo en sus últimos momentos sobre qué sentía. Y me despidieron, con compasión, pero me despidieron. Y los últimos 5 años he vivido en aislamiento casi total, en apartamento pequeño, con pensión por discapacidad por mi salud mental, viendo fotos de Daniela, reproduciendo el accidente en mi mente 1000 veces, atormentada por preguntas que nadie podía responder, y mi fe se debilitó severamente, porque oraba todos los días: Dios, solo dime una cosa, ¿qué sintió mi hija? ¿Sufrió? ¿Tuvo miedo? Solo eso y podré vivir. Y el silencio era ensordecedor, y empecé a pensar que Dios no me amaba, que me estaba castigando dejándome en tormento sin respuestas. Hasta que hace 3 meses todo cambió. Estaba en mi apartamento cuando sentí dolor severo en el pecho, opresión, dificultad para respirar, ataque cardíaco. Colapsé, sola, nadie en el apartamento, y pensé, voy a morir. Y finalmente sabré qué sintió Daniela. Un vecino me encontró. Había venido a traerme correo que se entregó por error en su buzón. Me vio en el suelo a través de la ventana. Llamó a ambulancia. Me llevaron al hospital y durante el tratamiento de emergencia mi corazón se detuvo, paro cardíaco, y estuve clínicamente muerta durante 38 minutos. Los doctores trabajaron extraordinariamente largo tiempo. Me dijeron después que normalmente después de 20 minutos es demasiado, pero siguieron. Y en esos 38 minutos experimenté algo que no solo me sanó, me transformó. Me devolvió la vida. Salí de mi cuerpo. Vi la sala de mis emergencias, los doctores trabajando urgentemente en mí, y no tuve miedo. Sentí paz y empecé a moverme a través de oscuridad que no era aterradora sino reconfortante, como estar en útero. Y llegué a un lugar de luz. No luz que duele los ojos, luz que consuela. Y había alguien esperándome. Alguien que reconocí instantáneamente aunque su apariencia era diferente, más luminosa, más perfecta, pero era ella, era mi Daniela, mi hija. Y en ese momento 8 años de dolor se rompieron como vidrio, y corrí hacia ella, y nos abrazamos, y fue el abrazo más real que jamás he sentido. No era fantasía, no era sueño, era tangible, sólido. Y lloré. Lloré 8 años de lágrimas en lo que pareció un segundo, y ella me consoló, como yo la consolaba cuando era niña, y me dijo: mamá, estoy bien, estoy en paz, y he estado esperando poder decirte esto. Y entonces empezó a explicarme las 7 verdades sobre morir, las cosas que nadie te cuenta, y cada verdad era como quitar peso de mis hombros. La primera verdad que me enseñó fue esta: la muerte física no duele tanto como el miedo a morir. Y me explicó su propia experiencia. En el accidente, me dijo: mamá, voy a ser completamente honesta contigo, porque sé que has estado atormentada preguntándote qué sentí. En el segundo antes del impacto, cuando vi el otro carro cruzando la línea, cuando supe que iba a chocar, tuve miedo, terror absoluto. Mi cuerpo se llenó de adrenalina. Grité. Intenté esquivar, pero no hubo tiempo. Y en ese microsegundo que pareció eterno, pensé: voy a morir. Y el miedo fue horrible, peor que cualquier cosa que había sentido. Pero entonces, el impacto. Y aquí está lo que quiero que entiendas. El impacto en sí no dolió como esperarías. Fue tan rápido, tan repentino, que mi cerebro no tuvo tiempo de procesar dolor. El cuerpo entra en shock instantáneo.
El cerebro libera químicos que adormecen. Y aunque técnicamente mi cuerpo estaba siendo destruido en el choque, yo no sentí ese dolor. Sentí un golpe, presión. Y entonces nada. El dolor que imaginaste que sentí, ese dolor que te ha atormentado durante 8 años imaginando mi cuerpo destrozado sufriendo, no lo sentí. Porque en el momento que el daño fue severo, yo ya me había ido. Y entonces me dijo algo profundo. Mamá, el segundo de miedo que sentí antes del impacto fue horrible, pero fue un segundo, uno. Y tú has vivido 8 años en miedo, 8 años imaginando mi dolor, 8 años sufriendo. Has sufrido más en tu miedo sobre mi muerte que yo sufrí en mi muerte real. El miedo a la muerte causa más sufrimiento que la muerte misma. Y necesito que sueltes ese miedo, porque está destruyendo tu vida y no refleja mi realidad. Y esa verdad me liberó de 8 años de tormento imaginando a mi hija en agonía. La segunda verdad fue sobre la separación. Daniela me explicó. Después del impacto, hubo un momento extraño. Mi cuerpo estaba en el carro. Podía verlo, pero yo ya no estaba en él. Era como estar flotando arriba, observando, y fue sorprendentemente tranquilo. No sentí el frío, no sentí el dolor del cuerpo roto, no sentí nada físico, solo observaba, como ver una película sobre otra persona. Y supe que ese cuerpo era mío, pero ya no me identificaba con él. Era solo un vehículo que había usado, y ahora lo había dejado. Y me explicó, mamá, cuando alguien muere, hay un punto de separación, donde el alma deja el cuerpo, y desde ese punto no hay dolor físico. El cuerpo puede seguir funcionando técnicamente, el corazón puede latir unos segundos más, los pulmones pueden intentar respirar, pero la persona ya no está allí sintiendo eso, ya partió. Así que cuando veas a alguien muriendo, cuando el cuerpo parezca sufrir, entiende. Puede que la persona ya no esté sintiendo ese sufrimiento, ya puede haber cruzado. Y cuando llegaron los paramédicos a mi accidente, cuando intentaron revivirme, yo ya no estaba allí. Estaba observando desde arriba y no sentí sus esfuerzos. Ya había partido. Y esa verdad me dio paz sobre las imágenes del accidente que había visto en reportes policiales. Saber que, aunque su cuerpo estaba destruido, ella ya no estaba allí para sentirlo. La tercera verdad fue la que más me consoló. Daniela me dijo, mamá, necesito que sepas esto, no estuve sola, ni por un segundo. Tan pronto como me separé de mi cuerpo había luz, y había seres, ángeles o familiares que ya habían muerto. No estoy segura exactamente qué eran, pero emanaban amor, y específicamente estaba el abuelo, mi padre, que había muerto 5 años antes del accidente de Daniela. Y Daniela me contó, el abuelo estaba allí, esperándome, y me recibió con los brazos abiertos y me dijo, Daniela, no tengas miedo, estás segura ahora, todo está bien. Y sentí amor tan intenso, tan puro, que el miedo que había sentido un segundo antes se evaporó completamente, y supe que estaba bien, que estaba donde se suponía que debía estar. Y me explicó, mamá, esta es verdad universal. Nadie muere solo, aunque mueras en cuarto vacío, aunque mueras en accidente sin nadie físico alrededor, aunque mueras abandonado. Hay seres esperándote del otro lado, recibiendo, consolando, guiando. Dios no permite que nadie cruce solo. Es ley espiritual. Siempre hay alguien para recibirte. Y yo fui recibida con tanto amor que no puedo describirlo. Así que toda la angustia que has sentido, imaginándome sola y aterrorizada en mis últimos momentos, suéltala. No estuve sola, ni un segundo. Abuelo estaba allí, y me sentí más amada en ese momento que en cualquier momento de mi vida terrenal. La cuarta verdad fue la más intensa. Daniela me describió lo que llamó revisión de vida. Me dijo, después de ser recibida por el abuelo, fui llevada a experimentar algo. Vi mi vida completa, desde mi nacimiento hasta el momento del accidente. Cada momento,
cada decisión, cada interacción con otras personas, pero no solo desde mi perspectiva. Desde todas las perspectivas, sentí lo que otras personas sintieron cuando interactuaron conmigo. Cuando fui amable con alguien, sentí su alegría. Cuando fui cruel o egoísta, sentí su dolor. Y fue la experiencia más honesta de mi vida. No pude mentir. No pude justificar. No pude esconder. Vi la verdad absoluta de quien fui. Y me explicó. Vi todos los momentos donde te amé, mamá, donde te abracé, donde te dije, te amo. Y sentí tu alegría, tu amor, y fue hermoso. Vi momentos donde fui buena con amigos, donde defendí a alguien, donde ayudé, y sentí el impacto positivo. Pero también vi momentos donde fui egoísta, donde te grité cuando era adolescente, donde dije cosas hirientes, donde fui cruel con compañeros de escuela, y sentí su dolor, y fue devastador. No porque alguien me estaba castigando, sino porque finalmente entendía el peso completo de mis acciones. Y Daniela me dijo algo importante. Mamá, descubrí que cada acción importa, cada palabra importa, cada pensamiento importa, no porque Dios esté llevando cuenta para castigarte, sino porque todo tiene consecuencias reales en otros, y eventualmente verás esas consecuencias completamente. Así que vive sabiendo eso, que lo que haces importa, no por miedo a castigo, sino porque el amor y el dolor que causes serán experimentados por ti eventualmente, y querrás haber causado más amor y menos dolor. La quinta verdad transformó mi entendimiento de juicio. Daniela me explicó. Después de la revisión de vida hubo evaluación, y esperaba juicio duro, lista de pecados, condenación, porque eso es lo que las iglesias enseñan frecuentemente. Pero no fue así. Fue presencia de amor absoluto, y no me preguntó sobre reglas religiosas. No me preguntó si había ido a la iglesia cada domingo, si había diezmado, si había seguido doctrina específica. Me preguntó cosas más profundas. ¿Amaste? ¿Perdonaste? ¿Serviste? ¿Buscaste verdad sinceramente? ¿Trataste a otros con dignidad? Y pude responder sí a la mayoría. No perfectamente. Cometí errores. Fui egoísta a veces, pero en general amé genuinamente. Y Daniela me dijo, mamá, descubrí que lo que Dios valora más es amor genuino. Primera de Corintios 13 es verdad literal. Si tengo toda la fe y toda la ciencia y todos los dones, pero no tengo amor, no soy nada. El amor es lo que importa. Todo lo demás, las reglas religiosas, las doctrinas, las prácticas, son secundarias. Y fui recibida no porque fui perfecta, sino porque amé genuinamente y busqué a Dios sinceramente, y eso fue suficiente. Y esa verdad me liberó de culpa religiosa que había sentido, preguntándome si Daniela estaba bien porque no había sido bautizada en cierta forma o no había seguido cierta doctrina. Saber que fue recibida por su amor genuino, no por lista de reglas cumplidas. La sexta verdad cambió mi percepción del tiempo. Daniela me explicó, mamá, sé que han pasado 8 años desde el accidente y sé que has sufrido cada día de esos 8 años, pero necesito que entiendas algo. El tiempo funciona diferente aquí. Para ti fueron 8 años largos, dolorosos, interminables. Para mí, no sintió como 8 años. No hay forma perfecta de explicarlo porque el tiempo aquí no es lineal como allá. Pero fue más como un parpadeo. Morí en el accidente y luego, en lo que pareció casi inmediato, estás aquí conmigo. Y me dijo, así que aunque has sufrido 8 años sintiendo mi ausencia, yo no he experimentado 8 años de ausencia de ti. No he estado esperando en agonía preguntándome cuándo te vería. El tiempo simplemente no funciona así aquí. Y cuando eventualmente cruces permanentemente, cuando tu tiempo allá termine, para mí será como si acabara de verte ayer. Así que no sientas culpa por hacerme esperar. No estoy esperando en el sentido que entiendes. Estoy viviendo en eternidad donde el tiempo no es medida de sufrimiento. Y esa verdad
Me liberó de culpa de estar abandonando a mi hija por seguir viva. La séptima verdad fue tanto hermosa como dolorosa. Daniela me explicó: mamá, desde aquí puedo verte. No constantemente, no cada segundo de cada día, pero en momentos importantes se me permite ver. Y he visto tu sufrimiento. He visto los cumpleaños donde llorabas, los aniversarios del accidente donde no podías levantarte de la cama, las noches de insomnio, las veces que consideraste suicidio para estar conmigo. Vi todo y me dolió. No porque yo esté sufriendo aquí, estoy en paz, estoy en gozo, pero porque te amo y verte sufrir me duele. Y he orado por ti. Sí, oramos por ustedes desde aquí. Intercedemos. Pedimos a Dios que los consuele, que los fortalezca, que los ayude a vivir. Y entonces me dijo algo que me rompió y me sanó simultáneamente. Pero mamá, no puedo intervenir directamente. No puedo aparecer en tu cuarto. No puedo llamarte por teléfono. No puedo cambiar tu dolor con acción directa. Solo puedo orar y esperar que Dios responda. Y hoy, en este momento, mientras estás entre la vida y la muerte, Dios me permite hablar contigo directamente. Y necesito decirte algo urgente. Tu sufrimiento no me honra. Tu incapacidad de vivir no me trae de vuelta. Tu dolor constante no significa que me amas más. Al contrario, me duele verte desperdiciar tu vida. Porque cuando eventualmente vengas aquí permanentemente, cuando tu tiempo allá termine naturalmente, pasaremos eternidad juntas. Literalmente eternidad. Pero tu tiempo allá es limitado. Son tal vez 20, 30 años más. Y quiero que uses esos años bien. Quiero que vivas, que ames, que encuentres propósito, que ayudes a otros, que experimentes alegría, porque esa es la mejor forma de honrarme, no llorando constantemente, sino viviendo bien la vida que todavía tienes. Y entonces llegó el momento que había esperado 8 años. Le pregunté directamente: Daniela, en tus últimos segundos, cuando viste el carro viniendo, ¿qué pensaste? ¿Pensaste en mí? Y me respondió con honestidad absoluta: sí, mamá. En ese microsegundo antes del impacto, cuando el miedo me inundó, mi último pensamiento consciente fue sobre ti. No tuve tiempo de formar oración completa, pero sentí, mamá, y sentí dolor anticipado. No por mí, por ti, por el dolor que sabía que mi muerte te causaría. Mi último pensamiento no fue miedo por mí, fue miedo por ti, porque te amaba más que a mí misma y sabía que mi muerte te destruiría, y tenía razón, te destruyó. Pero mamá, necesito que entiendas, ese pensamiento duró un microsegundo, y entonces el impacto, y entonces paz. Mi sufrimiento total fue 1 segundo, pero has sufrido 8 años, y eso no es lo que quiero, no es lo que quise entonces, y no es lo que quiero ahora. Y me abrazó otra vez, y dijo: vas a volver. No es tu tiempo todavía, tienes propósito allá, y cuando vuelvas, quiero que hagas algo por mí, quiero que vivas, quiero que encuentres sanidad, y quiero que ayudes a otros padres que perdieron hijos, porque hay millones como tú, atrapados en preguntas, atormentados por no saber, y tú ahora tienes respuestas, compártelas, consuela, sana. Ese es tu propósito ahora. Y entonces los seres angelicales que estaban presentes hablaron. Me dijeron: Larisa, estuviste atrapada 8 años en preguntas que te destruyeron. Ahora tienes respuestas. Y esas respuestas no son solo para ti. Son para todos los que han perdido seres queridos y viven en tormento preguntándose qué sintieron en sus últimos momentos. Especialmente padres que perdieron hijos, porque no hay dolor mayor. Y tu misión ahora es compartir las 7 verdades que Daniela te enseñó. Y me mostraron algo, visión de miles de padres como yo, madres llorando, padres incapaces de funcionar, todos atrapados en las mismas preguntas. ¿Sufrió mi hijo? ¿Tuvo miedo? ¿Estuvo solo? ¿Pensó en mí?
y me dijeron: tú puedes ayudarles, porque experimentaste el peor dolor imaginable y recibiste respuestas directas. Y cuando compartas esas respuestas, traerás sanidad. No eliminarás el dolor. El dolor de perder un hijo nunca desaparece completamente, pero eliminarás el tormento de preguntas sin respuesta, y eso les permitirá empezar a sanar y vivir como Daniela quiere que tú vivas. Y fui jalada de vuelta a mi cuerpo. Desperté después de 38 minutos. Los doctores asombrados. Milagro médico inexplicable. Recuperación completa sin daño cerebral. Pero yo sabía que no fue accidente. Fue intencional. Fui enviada de vuelta con misión. Los primeros días después de despertar fueron de procesamiento profundo, porque 8 años de tormento no desaparecen instantáneamente. Pero la agonía de preguntas sin respuesta sí desapareció. Ahora sabía. Sabía qué sintió Daniela. Sabía que el miedo duró un segundo. Sabía que el dolor físico fue mínimo. Sabía que no estuvo sola. Sabía que fue recibida con amor. Sabía que está bien. Sabía que me vio sufrir. Sabía que quiere que yo viva. Y esas respuestas me permitieron empezar a sanar. Por primera vez en 8 años. Busqué terapia, algo que había rechazado antes porque pensé que la terapia no podía responder mis preguntas específicas. Y tenía razón. La terapia no puede decirte qué sintió tu ser querido al morir. Pero ahora que tenía respuestas espirituales, la terapia pudo ayudarme con el proceso práctico de sanar, de aprender a vivir con pérdida, de reconstruir identidad más allá de ser madre de Daniela, de encontrar propósito, y empecé a reconectar con mi ex esposo, no para reconciliación romántica. Ese barco había navegado, pero para sanar nuestra relación como personas que amamos a la misma hija. Le conté mi experiencia, y aunque fue escéptico inicialmente, vio el cambio en mí. Vio que por primera vez en 8 años podía hablar de Daniela sin colapsar. Vio paz en mis ojos. Y eventualmente aceptó que algo real había ocurrido. Reconecté con amigos que había alejado, que habían intentado ayudarme durante años, pero que yo había rechazado porque no entendían. Y ahora podía aceptar su apoyo. Y más importante, empecé la misión que me fue dada. Empecé un ministerio específico para padres que perdieron hijos. No un ministerio grande, no una organización formal, solo grupos de apoyo, pequeñas reuniones en mi apartamento, donde padres que están donde yo estuve pueden venir y llorar y hacer sus preguntas, y yo comparto lo que Daniela me enseñó, las 7 verdades sobre morir. Y veo sanidad comenzar en ellos, no sanidad instantánea, no eliminación del dolor, pero sanidad del tormento de preguntas sin respuesta, y eso es inicio. Antes de compartir las 7 verdades completas para cualquiera que esté escuchando, necesito pedirte algo importante. Si este testimonio está resonando contigo, si perdiste un ser querido y vives en tormento de preguntas, si necesitas estas respuestas tanto como yo las necesité, te pido que apoyes este canal, que te suscribas, porque este mensaje necesita llegar a los millones que sufren como yo sufrí, padres que perdieron hijos, hijos que perdieron padres, cualquiera que enfrenta la agonía de no saber qué sintió su ser querido en sus últimos momentos. Tu suscripción permite que más personas encuentren estas respuestas, que más personas comiencen a sanar. Solo tienes que darle al botón de suscribirse. Hazlo ahora, por ti, por alguien que amas, por los millones que necesitan escuchar esto. Ahora déjame darte las 7 verdades completas sobre morir que Daniela me enseñó, para que puedas encontrar la misma paz que yo encontré. Primera verdad. La muerte física no duele tanto como el miedo a morir. El miedo puede torturarte durante años, puede destruir tu vida, pero la muerte física en sí, especialmente cuando es rápida, no causa el sufrimiento extremo que imaginas. El cuerpo entra en shock. El cerebro libera químicos que adormecen.
y la separación ocurre rápidamente. Así que si perdiste a alguien en accidente o muerte repentina y has estado atormentado imaginando su sufrimiento extremo, suelta eso. El sufrimiento que imaginas es peor que lo que realmente experimentaron. Y tu tormento de años es peor que su experiencia de segundos. Segunda verdad. Hay un momento de separación donde el alma deja el cuerpo. Y desde ese momento no hay dolor físico. El cuerpo puede seguir técnicamente funcionando. Puede parecer que está sufriendo, pero la persona ya no está allí para sentirlo. Ya cruzó. Así que si viste a tu ser querido en sus últimos momentos y parecía sufrir, entiende que pueden haber ya partido. Y el sufrimiento que viste fue solo del cuerpo, no de la persona. Tercera verdad. Nadie muere solo. Siempre hay alguien esperándote del otro lado. Ángeles, familiares que ya murieron, seres de luz. No importa cuán solo mueras físicamente, hay recepción amorosa del otro lado. Dios no permite que nadie cruce solo. Es ley espiritual. Así que si tu ser querido murió solo en accidente o en cuarto de hospital sin familia presente, no te atormentes pensando que estuvieron solos y aterrorizados. Fueron recibidos, fueron consolados, fueron amados en ese momento. Cuarta verdad. Hay revisión de vida donde ves todo con claridad perfecta. Ves tus acciones, sientes su impacto en otros. Es honesto, es completo. Pero no es para destruirte, es para enseñarte, para mostrarte verdad de quién fuiste. Y si perdiste ser querido, que no era perfecto, que cometió errores, que te lastimó, suelta culpa. Ellos vieron todo en la revisión de vida, entendieron el dolor que causaron, y si fueron genuinos, se arrepintieron y fueron perdonados. Quinta verdad. El juicio es más sobre amor que sobre reglas. Dios no está llevando cuenta de cuántas veces fuiste a la iglesia o si seguiste doctrina específica. Está mirando tu corazón. Amaste genuinamente, perdonaste, serviste, buscaste verdad sinceramente. Eso es lo que importa. Así que si perdiste ser querido que no era religioso, que no iba a la iglesia, pero que amó genuinamente y vivió con integridad, ten paz. Dios ve el corazón. Y amor genuino es lo que Él valora más. Sexta verdad. El tiempo funciona diferente allá. Los años que has sufrido su ausencia no se sienten como años para ellos. El tiempo no es lineal allí. No están esperando en agonía contando los días hasta verte. Están en eternidad donde el tiempo no es medida de sufrimiento. Así que suelta culpa de abandonarlos por seguir vivo. Suelta prisa de morir para estar con ellos. Vive tu vida completamente, porque cuando finalmente cruces, para ellos será como si acabaran de verte. Séptima verdad. Los que amamos no nos olvidan del otro lado, pero quieren que vivamos. Pueden vernos en momentos importantes, oran por nosotros, pero no quieren que desperdiciemos nuestra vida en dolor constante. Quieren que vivemos, que amemos, que encontremos propósito, porque esa es la mejor forma de honrarlos, no llorando constantemente, sino viviendo bien la vida que todavía tenemos. Si llegaste hasta aquí, si estas 7 verdades tocaron tu corazón, si respondan preguntas que has tenido, déjame saber en los comentarios, especialmente si perdiste un hijo. Escribe: perdí mi hijo y necesitaba escuchar esto, y sabré que el mensaje llegó, y oraré por ti, por tu sanidad, por tu capacidad de empezar a vivir otra vez. Comparte este testimonio, especialmente con padres que perdieron hijos, con personas que viven en tormento de preguntas sobre los últimos momentos de sus seres queridos, porque este mensaje puede traer la paz que terapia sola no puede dar. Puede responder las preguntas que doctores no pueden responder. Puede sanar el tipo de dolor que solo respuestas espirituales pueden sanar. No lo guardes. Compártelo con urgencia, con compasión, porque alguien que conoces está sufriendo como yo sufrí y merece estas respuestas. Yo soy Larisa, tengo 58 años.
Perdí a mi hija Daniela hace 8 años en accidente automovilístico. Y viví 8 años en tormento preguntándome qué sintió ella en sus últimos segundos. Estuve clínicamente muerta 38 minutos y mi hija me explicó exactamente qué se siente morir. Las 7 verdades que nadie te cuenta, que el miedo duele más que la muerte, que hay separación donde el dolor físico termina, que nadie muere solo, que hay revisión de vida, que el juicio es sobre amor, que el tiempo funciona diferente allá, que los que murieron quieren que vivamos, y esas verdades me sanaron. Me permitieron soltar 8 años de tormento, me permitieron empezar a vivir otra vez, y ahora vivo diferente, con propósito, ayudando a otros padres a sanar, compartiendo estas verdades, consolando a los que sufren, porque esa es mi misión. Ese es el regalo que Daniela me dio, y ahora te lo doy a ti. Si perdiste a alguien, especialmente hijo, y has estado atormentado por preguntas, ten paz. No sufrieron como imaginas. Fueron recibidos con amor, están bien, y quieren que tú vivas. No que desperdicies tu vida en dolor paralizante, sino que vivas completamente. Ames profundamente, sirvas genuinamente, porque esa es la mejor honra. Y cuando tu tiempo termine, cuando finalmente cruces, te reunirás con ellos, y será como si nunca hubieran estado separados, porque en eternidad, este tiempo de separación será como un parpadeo. Así que vive, ama, sana. Esa es la lección, ese es el mensaje, ese es el regalo de haber muerto y regresado. Que Dios te dé paz, que te dé sanidad, que te dé capacidad de soltar tormento y abrazar vida. Porque tus seres queridos que partieron están bien y quieren que tú estés bien también. Amén.